¿Qué tal? Bienvenidos a la tercera parte de esta última clase de la semana. Como habíamos quedado en la parte 2 del video, habíamos visto la importancia de citar las fuentes teóricas y empíricas en sus trabajos de investigación. ¿Y por qué era importante? Porque si no lo hacíamos, pues estábamos vulnerando los derechos de autoría y esto se consideraba no ético, ¿no? Y esta vulneración significaba para digamos, para el reglamento o para todo este marco científico, este hecho se consideraba plagio. Veíamos que el autor tenía una responsabilidad también de lo que publicaba, pero también en las personas que hacen uso de ese producto o de ese conocimiento que ha aportado el autor o la autora, pues también tienen una responsabilidad. Y estábamos reflexionando un poco porque era importante la citación. Entonces vamos a ver cómo es que la universidad cita justamente lo que es un plagio, que finalmente lo considera una falta grave también, ¿no? El plagio es una falta que consiste en presentar como propio textos gráficos, obras literarias, audiovisuales, en fin, cualquier producto, así como cualquier otra obra del intelecto en los dominios artísticos, literarios, científicos producidos por otras personas. Es una es también considerado una falta grave copiar el trabajo o informe realizado por otro alumno o alumna para presentarlo como propio o cometer plagio o cualquier otro acto análogo. Entonces estamos viendo cómo finalmente esta autoría no solamente pasa por aquellos textos o productos publicados, digamos, en una revista, ¿no? Sino también es algo sancionable el hecho de copiar un trabajo o informe, ¿no? Ya sabemos que, bueno, pedimos los informes o los trabajos que hemos hecho del curso o que han hecho del curso nuestros compañeros de repente de que ya están en un ciclo avanzado y a veces se nos da esa tentación de querer copiar porque de repente no nos alcanza el tiempo para hacerlo. Pero ya ven que hacer esto es incurrir en una falta grave, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo nos damos cuenta de que se está cometiendo el plagio? Porque existe para la comunidad académica un programa, un software que analiza cómo esta investigación o este trabajo, eh, el contenido, si es que las ideas que has puesto pues ya pertenecen a otros autores. Entonces, en este caso es el programa Turnitin que hace este análisis y le informa qué porcentaje de copiado se ha detectado en este texto. Entonces es una manera, porque existen otros software, otros programas, pero por ahí se les puede dar pues una idea de que ustedes vean que los profesores dirán, pues no se darán cuenta, pues no podemos intentar a ver si no se dan cuenta. Pues le digo que eso es un medio. Otro medio es que los profesores también ya conocen, muchos por su experiencia, conocen los trabajos de sus tesistas, conocen cómo son las definiciones de distintos constructos, conocen incluso los artículos, entonces detectan más fácilmente, pues no, esto pertenece a tal autor, eso es un plagio. Entonces vean que por una u otra forma se puede detectar esta falta, ¿no? Y por eso les aconsejamos pues que lo reflexionen y que muchas veces antes de caer en esto. Eso solamente para ver los temas éticos respecto a la citación de fuentes. Ahora otro aspecto importante es ver lo del plagio y parafraseo. Ya habíamos visto lo que era plagio. En este caso,
utilizar texto copiado de fuentes revisadas sin indicar que son citaciones textuales. Esto es para el caso sobre todo de nuestros trabajos de investigación. Nosotros copiamos la idea de repente de lo que dice un autor que hemos leído, pero nos olvidamos de citar, ¿no? Nos olvidamos citar sus apellidos, el año en que fue ideado o que fue creado ese concepto. Ahí se incurre en plagio. Otro aspecto es que nosotros podemos hacer un parafraseo entonces, ¿no? De lo que dice ese autor. Es decir, no, digamos que no quiero copiar su idea textual, entonces yo digo, yo pienso que plagiar es que yo voy a copiar la idea textual. Si no la copio, eso puede decir que puedo parafrasearlo, em, utilizar las ideas de otras personas, pero redactándolas con propias palabras. Eso puede ser válido. Es decir, que tú puedas tomar la idea de varios autores y puedas después integrarlo en una sola idea utilizando tus propias palabras. Eso sí es válido, una creación que puedes tú hacer y que puedes colocar sin necesidad de citar a los autores directamente como citación textual. Pero sí puedes colocar entre paréntesis en donde tú has fundamentado esas ideas, ¿no? Es decir, no es solo modificar la estructura de oraciones cambiando términos originales por sinónimos, es comprender el texto, sintetizar información y contrastar contenidos con otras fuentes. Es decir, no es solo que yo, por ejemplo, he visto la idea de un autor que dice, usa de alguna manera una estructura gramatical y yo más bien la altero, le cambio los artículos o cambio de este verbo por otro sinónimo, pues eso no es un parafraseo adecuado. Yo tengo que entender, sintetizar una serie de ideas y luego contrastarlas con otras fuentes y luego finalmente hacer una idea final. Y eso sería un parafraseo, ¿no? Que es algo válido que se puede hacer y que ustedes lo van a ver en diferentes investigaciones, ¿no? ¿Cómo se evita el plagio? Esto es importante. Pues si dicen, pues, si hay que evitarlo, hay que saber cómo. Citando correctamente las ideas y contenidos textuales, indicando autores, años y páginas, organizando e integrando información revisada, reconociendo autoría de las diversas fuentes, colocando las citas en el texto, ¿no? Ya sea de acuerdo a las normas APA, incluir lista de referencias bibliográficas y anotar las fuentes revisadas. Ustedes van a encontrar que la APA les dice cómo se hace una citación textual, cómo se hace una citación dentro del texto y cómo se hace la citación en la lista de fuentes o de referencias bibliográficas. Entonces, acá lo importante es que ustedes vean que se puede parafrasear, pero para eso uno tiene que hacer una lectura de varias fuentes, luego organizar la información, sistematizarla e integrarla en una idea final. Y de eso, con sus propias palabras, pues emite una idea, ¿no? Y ese es un parafraseo. Y si no, si queremos hacer una citación específicamente de la idea, pues tenemos que citar a los autores. Esta toda parte, pues como les decía, tiene que ver con cómo evitar el plagio. Pues hasta ahí esperamos que haya quedado claro los contenidos y si no, los invitamos a utilizar el foro de esta semana para hacer sus consultas o comentarios. Ahora pues les voy a dejar con la actividad que toca para terminar esta semana, que es que sigan avanzando con la elaboración de su introducción, específicamente ahora con el planteamiento del problema, los objetivos y las hipótesis si es que son pertinentes. La idea es, como ya les venía mencionando, es que ustedes vayan elaborando esto porque van a hacer una exposición grupal de justamente estos elementos que hemos trabajado, ya sea en la clase 3
que era la parte de magnitud de la problemática, que era la revisión de estos datos estadísticos, epidemiológicos de la problemática, y también se les pedía que coloquen las consecuencias psicológicas. Y para esta parte, pues ya se les pide que hablen del planteamiento del problema, los objetivos e hipótesis. Entonces ustedes van a ver en Paideia que está la actividad activa, eh, tanto lo referente a lo que se dejó en la clase 3 como la de ahora. Todo lo van a plasmar en un documento que ustedes van a subir a la actividad. Ahí nosotros le vamos a dar una retroalimentación. Esto va a ser llamado el borrador, para que ustedes con esta retroalimentación pues puedan ir a su exposición grupal, que va a ser en la siguiente semana, y que ya vamos a dejar en Paideia todo lo que tiene que ver con las indicaciones para que realicen esta exposición. Lo importante es que bajo esta coyuntura no va a ser una exposición presencial, pero sí les vamos a pedir que ustedes hagan un video de su exposición. Es que ustedes van a organizarse, ya sea obviamente por turnos. Por turnos se van a organizar para que presenten las diapositivas, ¿no? Se puede apreciar las diapositivas y van a tener un tiempo de exposición como de 10 minutos. Y finalmente va a haber, este video se va a colgar en Paideia, ya le vamos a explicar cómo. Y luego se les va a citar en un horario para que ustedes puedan exponer, ¿no? Esta exposición va a ser sí en vivo, va a ser a través del programa o la plataforma Zoom. Ya vamos a decirle en qué momento, pero va a ser durante la próxima semana en un horario específico, y luego se va a abrir un foro para que se puedan hacer ustedes comentar las exposiciones de sus otros compañeros y que sus compañeros y compañeras las puedan comentar su propia exposición, ¿no? Nosotros la interacción que vamos a hacer en Zoom pues va a ser para que nosotros los docentes hagamos preguntas al grupo, o sea, si ustedes expongan en ese momento y nosotros les hagamos algunas preguntas. El foro va a ser más bien para que ustedes comenten los videos de las presentaciones de los otros grupos y que también les comenten las suyas propias, ¿no? Eso lo vamos a explicar con mayor detalle, pero ya se los voy adelantando. Muy bien, con esto finalizamos esta clase de esta semana y los invitamos a dejar en el foro sus consultas, sus comentarios. Muchas gracias y ya nos vemos en la siguiente clase.